buenos días, estimados amigos. Abre su página de medicina y algo más, su amigo, doctor Ramón Camacho Delgado. El día de hoy vamos a tratar un tema por demás interesante y que tiene relación con lo siguiente y se llama fiebre por mordedura de rata. Este problema de salud pública tiene verdaderas connotaciones que narraré a manera de introducción después de dar la definición. Y dícese que la fiebre por mordedura de rata es una enfermedad infecciosa que se propaga por medio de los fluidos del hocico o nariz o la orina de un roedor infectado. Pero la mayoría de las veces está dado por la agresión de este roedor al ser humano, por mordedura de rata. Quiero comentar también que este problema de salud pública tiene diversos nombres dependiendo la parte del mundo donde se genera. Se le llama también fiebre de Haverhill, Sodoku, fiebre estreptobacilar, eritema artrítico epidémico, fiebre espirilar o estreptobacilosis. Quiero mencionarles que de las ocasiones en que enviaron a mi servicio a los pacientes que habían tenido este desagradable contacto con los roedores, especialmente con la rata, y al hacer el estudio de cada uno de los casos, había un denominador común. De manera habitual, eran personas que vivían en zonas alejadas, que además su vivienda no era construida de material sólido, sino que habitualmente era de material de desecho y que por supuesto no reunía los requisitos mínimos indispensables de una vivienda. Además de que estas viviendas de manera habitual pues no tenían los servicios básicos para el desarrollo armónico de las personas. Carecían de agua entubada, carecían obviamente de drenaje y que tenían hoyos negros para cubrir estas necesidades básicas de los seres humanos. En pocas palabras, el denominador común era un fenómeno de pauperización y que era por corte general en el estudio de caso de nuestros pacientes. Quiero comentar también que la mordedura por rata, cuando esta agresión estaba dado en niños pequeños, esto quiere decir en lactantes, los sitios más comunes de la mordedura eran las regiones supraciliares y también en una buena cantidad de casos la zona lesionada era la nariz. Esto es en cuanto a los pequeños, que habitualmente eran o oscilaban en la lactancia, lactantes menores. Y en cuanto a la madre, curiosamente, el sitio más afectado eran las mamas, seguramente atraídos por el olor que deja la succión que realizan los pequeños y posiblemente la leche. Y en los adultos, los sitios que fueron más afectados de acuerdo a la experiencia en mi servicio eran los dedos de las extremidades, ya sea superiores e inferiores. Y no faltó uno que otro caso que la mordedura o agresión fue en los genitales. ¿Por qué llegaban
a mi servicio, porque la mayoría de los médicos que los atendían en el primer contacto, de alguna manera pensaban que debido a que era una agresión por un roedor, requería alguna inmunización. Y ahí también que enviaba a los pacientes con la indicación de una o un tratamiento antirrábico humano, lo cual de manera habitual pues se valoraba y se descartaba debido a que los roedores, la rata, en estos casos desarrollan una rabia paralítica en la cual las patas traseras pierden fuerza y por lo tanto la rata con rabia no puede salir de su madriguera y por la otra tampoco puede morder, cuando menos una rata con rabia. No puede morder porque no puede abrir su hocico, obviamente por las lesiones que provoca el virus rábico. De tal suerte que una agresión por roedor de manera general no justifica un manejo relacionado con la producción de rabia. Insisto, el roedor no sale de donde se encuentra en su escondrijo por el tipo de rabia que desarrolla y porque también no puede morder. De tal suerte que esto se descartaba y que obviamente pues si habría alguna otra inmunización sería relacionado con los gérmenes que tiene en un hocico un animal de esta naturaleza. Porque, por supuesto, decíamos en muchas ocasiones, pues los roedores no se lavan los dientes. Quiero decirles que la estadística relacionada con la mordedura de los roedores pues entra en un grupo muy amplio. Quiero comentarles que de manera habitual, desde el punto de vista etiológico, la fiebre por mordedura de rata está dada por dos agentes etiológicos y que por supuesto la rata los porta en el hocico y en sus secreciones y excreciones, de tal suerte que también se puede transmitir a través de la orina, secreciones y excreciones de su hocico, de su nariz y por supuesto también de la orina, y que también aumenta la posibilidad cuando muerde al ser humano. Y estos dos agentes etiológicos son el Lactobacillus muris, que anteriormente era llamado Streptobacilo moniliformes, y también el segundo agente etiológico, el Spirillum minus. Estos dos agentes etiológicos están relacionados, obviamente, con lo que se conoce por la fiebre por mordedura de rata y que, dicho sea de paso, también por contacto de sus fluidos. Y de tal suerte que vuelvo a insistir, el mecanismo de transmisión, el modo de transmisión está dado con las secreciones urinarias del roedor, las secreciones del hocico, su conjuntiva o nariz de un animal, un roedor infectado y que entra en contacto con el ser humano, pero fundamentalmente por la mordedura. El periodo de incubación es variable y que este puede ir de 3 a 10 días. Raramente es más largo, pero como promedio podemos dejarlo en 10 días. Y quiero hacer énfasis. Esta enfermedad de fiebre por mordedura de rata no se transmite de persona a persona. Tiene que haber esa diada fatal entre el roedor y el ser humano a través de sus secreciones o de una mordedura de manera
franca. Por lo tanto, quiero comentarles que la fiebre por mordedura de rata, insisto, sucede en casos donde necesariamente la fuente de infección es el roedor. Existen otros roedores, pero fundamentalmente con el ser humano es el roedor, es la rata. Y quiero comentarles que la fiebre por mordedura de rata, que es causada por el Actinobacillus muris, por lo general presenta un síntoma cardinal, que es la fiebre, calosfríos, cefalea, mialgias y artralgias. Y siempre está relacionada con el dato de exposición del roedor con el ser humano. En algunas otras ocasiones existe también una erupción difusa, maculopapular, y principalmente se da en las extremidades. Quiero comentarles también que en muchas de las ocasiones decíamos existen articulaciones grandes afectadas, artralgias, en donde se presenta un proceso inflamatorio y las articulaciones pues se ponen eritematosas y altamente dolorosas. Y por supuesto existen varias complicaciones, pero hay algunas muy severas en donde afecta o presenta valvulopatías del corazón. De ello también lo hace esto muy peligroso. Y la fiebre por mordedura de rata, como decíamos desde el inicio, también es causada por el Spiridium minus. Y eso es más común en un área del mundo de la parte asiática. Y en Japón se le denomina Sodoku. Quiero decirles que esta fiebre por mordedura de rata se observa de una manera muy frecuente una erupción cutánea que está perfectamente bien definida y es muy particular, que está caracterizada por placas de color rojo o púrpura. Y curiosamente está y aparece en el sitio donde fue la mordedura y que éste sana, vuelve a abrirse y vuelve a reactivarse de nuevo. Esta enfermedad solamente presenta fiebre, calosfríos, mialgias y que raramente compromete a las articulaciones. Por supuesto, queremos hacer notar que el medio, vuelvo a repetir, es muy importante para que se dé este fenómeno desagradable de la mordedura del roedor al ser humano. Y el ambiente, vuelvo a insistir, es de pobreza, con casas realizadas de desecho, en sitios o solares que no reúnen las características mínimas de una vivienda digna, y vuelvo a insistir que no cuentan con los servicios básicos y que facilita el hecho que sean casas de desecho o construidas por materiales de desecho para que se dé este desafortunado encuentro entre el roedor y los seres humanos. Vuelvo a repetir que el huésped u hospedario es el ser humano y que la rata, que es la que agrede, va a provocar esta enfermedad a través del Lactobacillus muris y el Spiridium minus, que son los agentes etiológicos. Por supuesto, el cuadro clínico, ya lo hemos dicho, que está caracterizado por la fiebre, por calosfríos, por la erupción, y dependiendo del agente etiológico, afectará o no, por supuesto, que las articulaciones. Quiero comentarles que el diagnóstico es clínico y, por supuesto, en la parte más importante del diagnóstico está que esté registrado
ese accidente desfavorable del contacto entre el roedor y el ser humano, y que habitualmente pues sí llega a ser obviamente muy desagradable, y raramente se requieren algunos exámenes para determinar anticuerpos contra estos agentes etiológicos, aunque sí existen, y dentro de ellos está por la reacción en cadena de la polimerasa. Pero bueno, ante el encuentro desafortunado es suficiente para que de manera inmediata sea tratada con el antibiótico adecuado. Y quiero decirles que el antibiótico va de una manera general con penicilinas de amplio espectro, y aquellos que son alérgicos a la penicilina, bueno, pues con antibióticos del grupo de las tetraciclinas. Y el tratamiento tiene que ser de manera específica por un periodo mínimo de 10 días. Y creo que aquí es donde debemos de entrar a una parte importante. Acuérdense que el enfoque siempre debe de ser anticipatorio y preventivo, pero como médicos difícilmente podemos incidir en todos esos determinantes de riesgo sociales, como es la pobreza, las casas construidas con material de desecho y por supuesto sin drenaje, sin agua entubada y alejados o en parajes donde se puede dar este contacto. Quiero decirles que eso es lo que ha caracterizado en el estudio de caso a todas las familias que se han registrado o con las cuales hemos tenido contacto. En algunos sitios o algunos fue donde estaba, y recuerdo muy bien un caso en donde estaban en un sitio abandonado donde se encontraron antiguamente familias de ferrocarrileros, pero que a un lado de esos convoyes de ferrocarril construían casuchas conforme iba creciendo la familia, y tuvimos casos de ahí cuando se circunscribía mi unidad de salud a esa región. Pero en fin, vuelvo a repetir, eran familias que eran depauperizadas y con o sin los benefactores mínimos y los servicios mínimos con los que debe de gozar una familia. Y quiero decirles que precisamente dentro de las medidas de control está el de disminuir la población de roedores, que es lo mínimo que se puede hacer para evitar, obviamente, el contacto entre el roedor y el ser humano, y evitar así la agresión. Y la otra, pues que tiene que ver con la construcción de viviendas a prueba de roedores, o en su defecto, pues ya existen una serie de mecanismos para atraparlos. Yo quiero decirles que la visión que nosotros, como médicos generales, como médicos familiares, como epidemiólogos, vuelvo a decir, el compromiso y todas las propuestas deben de ser de proteger a nuestra comunidad, de proteger a nuestra sociedad, y que este evento tan desagradable del contacto con los roedores, pues obviamente debe de haber pues lo que nosotros denominamos organizaciones sociales con empoderamiento y autogobernanza para mejorar sus condiciones de vida. Doy por terminado esta breve semblanza con la finalidad de invitar a todos los que me están viendo, los médicos en formación, que si les gustó este video, compártanlo. Y también a mis compañeros médicos, si creen que esto les es de utilidad, adelante, compártanlo. Su amigo y servidor, doctor Ramón Camacho Delgado,
se despide de ustedes y además cierra esta su página de medicina y algo más. Espero sea de su agrado y espero que si les deja alguna duda, sea el impulso para que usted vaya a investigar más y más sobre este tema que a veces no los consideramos importantes, pero que están ahí y que en el estudio de caso en el área de la salud pública nosotros llegamos a estas determinaciones. Muy buenos días y hasta la vista.